¿Alguna vez te has encontrado con versículos en la Biblia que parecen ser un enigma, casi imposibles de entender? ¿Y si te dijera que detrás de estos 6 versículos más difíciles de explicar se esconden principios poderosos que pueden transformar tu vida? En este video, vamos a explorar estos versículos enigmáticos y revelar los principios impactantes que ocultan. ¿Te sientes cansado de estar perdido entre interpretaciones confusas? ¿Quieres descubrir enseñanzas profundas que puedan traer claridad y orientación a los desafíos que enfrentas? Quédate hasta el final para desbloquear conocimientos que pueden cambiar la manera en que ves y vives tu fe. Prepárate para una jornada de descubrimiento y revelación. No pierdas la oportunidad de entender mejor estos versículos y aplicar estos principios esenciales en tu vida. Quédate con nosotros y transforma tu comprensión de la Biblia. El episodio de las serpientes venenosas en el libro de Números, capítulo 21, es una de las pasajes más intrigantes y desafiantes de la Biblia. Este relato no solo presenta una narrativa llena de simbolismo, sino que también ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza de la disciplina divina y la importancia de la fe. Vamos a explorar este episodio con un enfoque detallado y descubrir cómo revela principios impactantes y aplicables a la vida cristiana. Para entender la profundidad de esta historia, es esencial considerar el contexto en el que se desarrolla. Los israelitas, durante su travesía por el desierto, enfrentan numerosas dificultades y desafíos. Sus constantes quejas y descontento con las provisiones de Dios son una expresión de su falta de confianza en la providencia divina. Esta actitud desafiante desencadena una respuesta severa. Dios envía serpientes venenosas para afligir al pueblo. Lo que puede parecer un castigo severo es, en realidad, un medio de disciplina para corregir el comportamiento rebelde de los israelitas. ¿Te has preguntado por qué Dios usó serpientes venenosas específicamente para disciplinar a los israelitas? ¿Cómo puede esta elección revelar algo sobre la naturaleza de la disciplina divina? El clímax de este episodio es la instrucción divina para que Moisés creara una serpiente de bronce y la colocara en un poste. Aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas podían ser curados si miraban la serpiente de bronce con fe. Este acto de mirar hacia la serpiente no solo era un símbolo de curación física, sino también de curación espiritual. La serpiente de bronce representa la provisión de Dios para la salvación y el arrepentimiento. ¿Cómo se relaciona la serpiente de bronce con otras figuras de salvación en la Biblia, como el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿De qué manera juegan la creencia y la confianza un papel en la curación y la salvación? La serpiente de bronce sirve como un potente símbolo de la redención ofrecida por Dios incluso en medio del juicio. El acto de mirar hacia la serpiente de bronce con fe refleja una actitud de arrepentimiento y confianza en la providencia divina. Este episodio demuestra que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, Dios ofrece un camino para la restauración y el perdón. El episodio de las serpientes venenosas y la serpiente de bronce enseñan sobre la importancia del arrepentimiento y la fe en la jornada espiritual. La respuesta de los israelitas a la disciplina divina revela la necesidad de un corazón humilde y una disposición para reconocer la intervención de Dios. La serpiente de bronce no es solo un símbolo de curación física, sino un recordatorio de que la verdadera restauración proviene de una relación sincera con Dios. El capítulo de Isaías 54 versículo 16, He aquí, yo he creado al herrero que sopla en el carbón y produce una herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Es un pasaje que suscita una profunda reflexión sobre la dualidad en los propósitos divinos. Este versículo es fascinante porque muestra cómo Dios utiliza tanto a los constructores como a los destructores dentro de su plan soberano, revelando principios que desafían nuestra comprensión convencional de la creación y la destrucción. Este pasaje revela que tanto los elementos constructivos como los destructivos son creados por Dios y tienen un papel en su plan. El herrero y el destructor no son simplemente figuras abstractas,
sino entidades que cumplen funciones específicas dentro del orden divino. El herrero crea herramientas para la construcción, mientras que el destructor tiene un papel en la destrucción. Esta dualidad nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar diferentes aspectos de la creación para cumplir sus propósitos. ¿Cómo podemos entender la coexistencia de fuerzas constructivas y destructivas en el mundo? ¿Qué nos dice esto sobre la manera en que Dios gestiona el orden divino y el propósito de la destrucción en su plan? El hecho de que Dios haya creado tanto al herrero como al destructor resalta su soberanía sobre todas las cosas. La capacidad de utilizar estos elementos para distintos fines demuestra que la destrucción no es simplemente un acto arbitrario, sino un componente de un plan más amplio que busca la purificación y la justicia. Dios puede usar la destrucción para eliminar lo que es corrupto o para redirigir la creación hacia un propósito mayor. El reconocimiento de que tanto el herrero como el destructor tienen un lugar en el plan de Dios nos invita a una mayor reflexión sobre cómo enfrentamos los desafíos y las pruebas en nuestras vidas. La destrucción, cuando se entiende como parte del plan divino, puede ser vista como una oportunidad para la renovación y la transformación. Esto sugiere que los momentos de crisis y juicio pueden tener un propósito más grande que trasciende la simple adversidad. La dualidad presentada en Isaías 54 nos enseña que todo tiene un propósito bajo la soberanía de Dios. Desde la creación hasta la destrucción, todo juega un papel en el diseño divino. Esta perspectiva nos desafía a ver más allá de las apariencias y a buscar el propósito en cada circunstancia, confiando en que, incluso en la adversidad, Dios está trabajando para un bien mayor. El versículo de 1 Corintios 5:5, que instruye a la iglesia de Corinto a entregar a un hombre a Satanás, para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, presenta un aspecto controvertido pero profundo de la disciplina eclesiástica. Este pasaje se enfoca en una forma severa de corrección que tiene un propósito claramente definido, la salvación eterna del individuo. Este principio plantea preguntas significativas sobre la relación entre la disciplina y la redención. La instrucción de entregar al hombre a Satanás es una medida extrema que revela la seriedad del pecado y la importancia de mantener la pureza dentro de la comunidad cristiana. La destrucción de la carne implica una severa separación del pecado y sus efectos, con la esperanza de que esta disciplina conduzca a la restauración espiritual y a la salvación del alma. Este enfoque destaca el valor de la disciplina en el contexto de la redención y la vida eterna. ¿Cómo puede la disciplina severa dentro de la comunidad cristiana contribuir a la redención y la salvación? ¿Qué papel juegan la corrección y la restauración en el proceso de mantener la pureza y la santidad en la iglesia? La severidad de esta disciplina se basa en el principio de que el pecado no solo afecta al individuo, sino que también tiene consecuencias para toda la comunidad. Al enfrentar el pecado de manera decisiva, la Iglesia protege su integridad y da un testimonio claro sobre la gravedad del pecado y la importancia de la restauración. Este enfoque también refleja la prioridad de Dios sobre la salvación eterna en comparación con el confort temporal. El objetivo final de la disciplina descrita en 1 Corintios 5:5 no es simplemente castigar, sino salvar. Esta perspectiva subraya la importancia de la restauración y el arrepentimiento como elementos centrales de la vida cristiana. La medida extrema busca provocar un cambio en el corazón y la mente del individuo, llevándolo al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. La disciplina, aunque severa, es una expresión del amor y la preocupación por la salvación eterna del individuo. Reconocer que el propósito es la restauración, no solo el castigo, puede cambiar nuestra perspectiva sobre el papel de la corrección y la restauración en nuestras vidas y en la comunidad de fe. ¿Qué lecciones puedes aprender sobre el equilibrio entre la disciplina y la gracia en tu vida y en tu comunidad? En 2 Reyes 2, 23-25, se relata un incidente en el que el profeta Eliseo maldice a un grupo de jóvenes que lo habían menospreciado y, como resultado,
2 osos salen del bosque y destruyen a 42 de ellos. Este evento puede parecer brutal y desproporcionado a primera vista, pero es fundamental entender el contexto para captar el mensaje profundo que transmite. El episodio comienza con los jóvenes burlándose de Eliseo, llamándolo calvo, y ridiculizando su autoridad como profeta. En la sociedad israelita, el respeto por los líderes espirituales y las figuras de autoridad era crucial, ya que representaban la voluntad de Dios y la dirección divina. La burla y el desprecio hacia Eliseo no solo cuestionaban su autoridad, sino que también desafiaban la autoridad de Dios mismo. Este evento ilustra el peso de la responsabilidad que tienen los profetas y los líderes espirituales en la vida de la comunidad. La respuesta divina al desafío de estos jóvenes demuestra la seriedad con la que Dios toma el respeto y la reverencia por sus enviados. La acción de Eliseo no es simplemente un castigo, sino una declaración clara de la importancia de la obediencia y el respeto hacia los representantes de Dios. El incidente de los jóvenes en Betel también sirve como una advertencia sobre las consecuencias del rechazo y la falta de respeto hacia lo sagrado. La severidad de la reacción divina destaca la importancia del arrepentimiento y la humildad. La intervención de los osos es una manifestación visible de la justicia divina y del deseo de Dios de preservar el orden y la reverencia en su pueblo. Además, el acto de Eliseo puede ser visto como una llamada a la reflexión sobre la forma en que tratamos a nuestros líderes y a las enseñanzas divinas. La seriedad del castigo refuerza la necesidad de considerar nuestras acciones y actitudes hacia lo que Dios ha establecido como sagrado. El relato de la traición de Judas Iscariote en Mateo 27:5 es uno de los episodios más conmovedores y reveladores del Nuevo Testamento. Después de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, Judas se arrepiente de su acción y, abrumado por la culpa, se ahorca. Este evento no solo revela la gravedad de la traición, sino que también ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza humana, el arrepentimiento y la justicia divina. La traición de Judas no es un simple acto de deslealtad, que es un evento cargado de implicaciones espirituales y teológicas. Judas, uno de los 12 apóstoles, había estado cerca de Jesús, escuchando sus enseñanzas y siendo testigo de sus milagros. Su traición resalta la fragilidad de la naturaleza humana y cómo, incluso aquellos que parecen más cercanos a Dios, pueden fallar gravemente. ¿Qué nos enseña la traición de Judas sobre la naturaleza humana y la capacidad de las personas para tomar decisiones equivocadas? ¿Cómo podemos aplicar esta comprensión para fortalecer nuestra propia vida espiritual y evitar caer en la tentación? La acción de Judas también subraya la importancia del arrepentimiento genuino. Aunque Judas se arrepiente de su traición, su arrepentimiento es tardío y no le lleva a buscar el perdón de Dios, sino a una desesperación que culmina en su suicidio. Esto muestra que el arrepentimiento verdadero implica más que simplemente lamentar nuestras acciones, requiere un cambio de corazón y una búsqueda activa del perdón. ¿Cómo podemos distinguir entre el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento superficial? ¿Qué pasos debemos seguir para asegurarnos de que nuestro arrepentimiento sea genuino y nos acerque a Dios? El destino de Judas también plantea preguntas sobre la justicia y la misericordia divina. Jesús, durante su ministerio, ofreció perdón y redención a todos, incluidos sus enemigos. Sin embargo, el acto de Judas destaca cómo la justicia divina opera de manera compleja, donde las decisiones humanas tienen consecuencias serias, y el perdón de Dios está disponible, pero requiere un arrepentimiento sincero y una verdadera transformación. La historia de Judas nos invita a considerar cómo nuestras propias elecciones y actitudes pueden impactar nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Nos desafía a reflexionar sobre la importancia de buscar el perdón de manera sincera y vivir de acuerdo con los principios divinos. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas clic en el botón de suscribirte y actives la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando se publica nuevo contenido imperdible. Tu apoyo es esencial para que podamos traer más videos como este. Y si el video te ayudó o inspiró, deja tu me gusta y compártelo con amigos y familiares. Juntos,
profundicemos nuestro conocimiento y transformemos nuestra comprensión de la palabra. Emprendamos este viaje juntos. El versículo de Apocalipsis 20:10 nos presenta una imagen poderosa del destino final de Satanás, y el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje ofrece una visión profunda de la justicia divina y la culminación de la lucha entre el bien y el mal. El lago de fuego representa el castigo eterno para Satanás y sus seguidores. Es un símbolo de la justicia divina que pone fin al mal y la rebelión contra Dios. En la cosmología bíblica, el lago de fuego es la manifestación del juicio final, donde el mal y la corrupción encuentran su destino inevitable. Este castigo eterno subraya la seriedad con la que Dios trata la rebelión y el pecado. El destino de Satanás también resalta la victoria final de Dios sobre el mal. Aunque Satanás ha causado sufrimiento y tentación a lo largo de la historia humana, su derrota es segura y definitiva. Este pasaje nos recuerda que, a pesar de las apariencias y las pruebas actuales, la justicia de Dios prevalecerá y el mal será erradicado. Además, el tormento eterno en el lago de fuego ilustra la magnitud del rechazo de Dios y la seriedad del pecado. La eternidad del castigo revela que el pecado no es algo trivial y que sus consecuencias son severas. Este entendimiento debe llevarnos a una vida de integridad y a un compromiso serio con los principios divinos. ¿De qué manera esta imagen del castigo eterno afecta tu percepción del pecado y tu compromiso con la vida espiritual? ¿Cómo puedes utilizar esta visión para motivarte a vivir de manera más alineada con los valores de Dios? La descripción del destino de Satanás nos invita a una reflexión profunda sobre el fin último del mal y la justicia divina. Nos desafía a vivir nuestras vidas con una conciencia clara de las consecuencias eternas de nuestras decisiones y acciones. Al reflexionar sobre los 6 versículos más difíciles de explicar en la Biblia, nos enfrentamos a la profundidad y complejidad de los principios bíblicos. Cada uno de estos textos no solo es un desafío interpretativo, sino una ventana para entender mejor la naturaleza de Dios, la justicia divina y el propósito mayor de la vida humana. Cada pasaje revela aspectos ocultos de la relación entre Dios y la humanidad, ofreciendo lecciones valiosas sobre el arrepentimiento, la justicia y la lucha entre el bien y el mal. Desde las serpientes venenosas en Números hasta el destino final de Satanás en Apocalipsis, estas historias y enseñanzas nos llaman a una vida más alineada con los principios divinos y a buscar una conexión más profunda con Dios. Al enfrentarnos a textos desafiantes y misteriosos, es crucial abordarlos con un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender. Estos versículos nos invitan a una jornada de descubrimiento espiritual y a una mayor comprensión de los caminos de Dios. Si estás listo para explorar aún más la riqueza de las enseñanzas bíblicas y profundizar tu conocimiento, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas nuestros próximos videos, donde continuaremos desentrañando las profundidades de las Escrituras y aplicando estos poderosos principios en nuestra vida diaria. Al final de los tiempos, la visión apocalíptica presentada en Apocalipsis 20:10 revela un destino que muchos encuentran inquietante, pero profundamente significativo. Este versículo describe el destino final de Satanás, quien será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esta imagen poderosa y perturbadora no solo ilustra la justicia divina en acción, sino que también destaca la seriedad del mal y el compromiso de Dios con la justicia. La descripción de Satanás siendo lanzado al lago de fuego no es solo una metáfora del sufrimiento, sino un símbolo de la destrucción final y absoluta del mal. Este destino representa la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas de las tinieblas, reafirmando la soberanía divina y la certeza de que la justicia será establecida plenamente. Pero, ¿qué significa exactamente para nosotros, los seres humanos, el destino de Satanás y cómo impacta nuestra comprensión del bien y del mal? Al reflexionar sobre este destino final de Satanás, se nos invita a considerar cómo nuestras propias acciones y elecciones se alinean con los principios de justicia divina.
¿Estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Dios, o estamos contribuyendo a las fuerzas que Dios algún día destruirá? Este enfrentamiento con el destino final de Satanás nos desafía a examinar nuestra propia vida y a buscar una conexión más profunda con Dios, para asegurar que nuestros caminos estén en armonía con sus principios. Mientras contemplamos el significado y la implicación de este versículo, es importante recordar que el Apocalipsis no se trata solo de castigo y destrucción, sino de la restauración y renovación que seguirán después del juicio final. La visión del lago de fuego es una parte del plan mayor de Dios para la creación, un plan que incluye la restauración de todo lo que fue corrompido y la realización final de su justicia. ¿Cómo te estás preparando para ese futuro? ¿Estás alineado con los propósitos de Dios, buscando vivir una vida que honre sus principios y valores? Cada uno de estos textos ofrece una visión única y profunda sobre los principios divinos y la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Desde lecciones sobre arrepentimiento y protección hasta la complejidad de la justicia divina y los misterios del destino eterno, estos versículos desafían nuestras percepciones y nos invitan a una comprensión más profunda. Ahora es el momento de reflexionar: ¿cómo pueden estas lecciones impactar tu vida cotidiana? ¿Qué puedes aplicar en tus propias decisiones y en tu relación con Dios? Es hora de buscar una conexión más genuina y transformadora con los principios que hemos explorado.